Entonces, en primer término, vamos a referirnos a la cirrosis hepática, ¿no? Esta es una entidad crónica de carácter evolutivo que afecta en forma difusa, ¿no? A este órgano importante como es el hígado y que se caracteriza por la presencia de cicatrices, de fibrosis, ¿no? Lo cual va a convertir la estructura normal, la arquitectura normal, en una disposición de forma nodular, sea micro o macronodular. Entonces, esta es una enfermedad de curso crónico, de carácter progresivo, que finalmente en algún momento lo va a llevar a insuficiencia hepática, sea en forma aguda, en forma crónica, y es lo que va a determinar la muerte en los pacientes con cirrosis. La cirrosis es una enfermedad que no se cura, es irreversible, y el destino final tiene mal pronóstico. Entonces, histológicamente se va a caracterizar porque hay procesos de inflamación y necrosis en un primer momento. Posteriormente, eso es seguido de la formación de fibrosis, de cicatrices. En un intento de reparar ese daño, el hígado trata de formar neohepatocitos, ¿no? Las famosas rosetas hablan de regeneración de las células, ¿no? Y eso es lo que va a llevar a la formación de nódulos. Pero en general toda la arquitectura queda distorsionada, ¿no? En ese intento de tratar de recuperar parénquima que se ha perdido. Entonces, eso es lo que histológicamente el paciente con cirrosis va a presentar. Es una de las patologías más frecuentes en todo medio hospitalario, en Latinoamérica al menos. Entre las patologías más frecuentes pues están los accidentes cerebrovasculares, los infartos de miocardio, las neumonías, las infecciones urinarias. Y un capítulo importantísimo es la cirrosis hepática. Causas hay múltiples, los podemos clasificar de varias formas, ¿no? De acuerdo a la frecuencia, por ejemplo. Lo más frecuente como generador de cirrosis es el alcohol, la hepatitis B, la hepatitis C y el hígado por esteatosis hepática, por hígado graso, ¿no? Que antes no se le daba tanta importancia y ahora ha cobrado especial importancia, ¿no? Cabe resaltar que la hepatitis C ahora es mejor diagnosticada y antiguamente se creía que la hepatitis B era la causa más frecuente. Sin embargo, ahora se sabe que la hepatitis C supera en frecuencia la hepatitis B como generador de cirrosis. Causas poco frecuentes, la cirrosis biliar sea primaria o secundaria. Es primaria cuando es una enfermedad autoinmune y secundaria cuando hay un cálculo de por medio en el colédoco, hay un parásito, una tumoración a ese nivel. La colangitis esclerosante primaria es otro trastorno autoinmune. Estos tienen marcadores, ¿no? La cirrosis biliar primaria ahora se llama colangitis biliar primaria. Su marcador es el antimitocondrial. Cuando es positivo, en el 95% de los casos, refrenda ese diagnóstico. En tanto que la colangitis esclerosante, su marcador es antimúsculo liso. La hepatitis autoinmune es otra enfermedad que afecta al hígado y que tiene tres subtipos, ¿no? El subtipo 1 tiene antinuclear positivo, antiactina F positiva y antimitocondriales positivos. El subtipo 2 de hepatitis autoinmune tiene anti-KLM, ¿no? Anticuerpos contra la membrana microsomal hepática renal. Y el subtipo 3 de hepatitis autoinmune es anticianolicoproteína. La hemocromatosis es otra condición que puede llevar a cirrosis producto de un incremento en el aporte de hierro. A veces en forma iatrogénica, el médico que no está muy avisado piensa que toda anemia es igual a hierro y un paciente que tiene, por ejemplo, una anemia por déficit de eritropoyetina, en el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica, le ofertan hierro sin que esto sea necesario, porque lo que más le sobra es hierro a ese paciente. Lo que pasa es que no lo puede utilizar debido a que le falta eritropoyetina. Si a ese paciente le damos solamente hierro, pues lo vamos a llevar a esta condición. Eso es cuando es adquirido, ¿no? Y también hay trastornos congénitos que llevan a hemocromatosis. Un grupo de gente va a tener cirrosis no filiada, ¿no? De una etiología desconocida. Cosas más raras, la enfermedad de Wilson, conocida también como degeneración hepatolenticular, hay compromiso de los ganglios basales y del hígado, indudablemente, que termina en cirrosis, ¿no? La deficiencia de alfa-antitripsina 1, ¿no? Se caracteriza por compromiso pulmonar, con broncorrea, con diarrea y también con compromiso hepático.
El uso de algunos fármacos, ¿no? Que son frecuentes en medicina interna. El metotrexate ampliamente utilizado para manejo de leucemias, manejo de artritis reumatoidea. Entonces, la recomendación es que cuando un paciente acumula en el curso de los años más de 5 gramos de metotrexate en total, recuerden que en artritis reumatoidea se da solamente 2 veces por semana, ¿no? De 5 a 20, 25 miligramos. Cuando ya tiene una dosis acumulada de 5 gramos, es mandatorio hacer una biopsia de hígado para mostrar que ese hígado no está evolucionando hacia una cirrosis. Igual la miodarona, un excelente antiarrítmico utilizado en cardiología, puede dar hipohipertiroidismo, pero también puede causar cirrosis, puede causar fibrosis pulmonar. Entonces hay que tener cuidado con la administración crónica de amiodarona. Otra forma de ver un poco más panorámica de etiologías de cirrosis sería este cuadrito, ¿no? En la cual hay cuadros infecciosos, dado principalmente por hepatitis B, C y D. En Lima no tenemos hepatitis D, B y C, ¿sí? Los trastornos autoinmunitarios que acabamos de describir, la hepatitis autoinmune y sus tres subtipos, la cirrosis biliar primaria conocida como colangitis biliar primaria, la colangitis closante primaria, o cuando hay rechazo a un trasplante hepático, por ejemplo. Desde el punto de vista de toxicidad hepática, el alcohol a la cabeza y los fármacos que hemos mencionado, ¿no? Metotrexate, amiodarona, metildopa, que se utiliza bastante en hipertensión, o algunas vitaminas, ¿no? Las vitaminas no son totalmente inocuas. A veces los pacientes piden una consulta, doctor, ¿y por qué no me receta una vitamina? Ya ves, por falta de tiempo para explicar, la gente le da nomás las vitaminas. Entonces, el ácido retinoico, que es el componente principal de la vitamina A, puede causar hepatotoxicidad. De manera que hay que tener cuidado cuando se utiliza por periodos largos o cuando hay interacción farmacológica. Por ejemplo, un paciente puede tener dislipidemia y le dan encima ácido retinoico, pues están caminando hacia una cirrosis hepática. De hecho, que hay que monitorizar un perfil hepático, ¿no? Causas vasculares, la falla cardíaca derecha sobre todo. Si bien es cierto, la insuficiencia cardíaca congestiva puede llevar a lo que se llama una cirrosis cardíaca por flujo retrógrado, como vayamos a ver más adelante, genera disfunción hepática. Las enfermedades venoclusivas, ¿no? Como por ejemplo la enfermedad de Budd-Chiari, ¿no? Que es una trombosis la suprahepática, eso puede terminar en cirrosis. La esteatopatitis no alcohólica, ¿no? La vinculada a dislipidemia. Las de causas genéticas, la que hemos conversado, la enfermedad de Wilson, la degeneración hepatolenticular, la hemocromatosis, la deficiencia de alfa-lentispina 1, etcétera, etcétera. Y otras, pues, por ejemplo, la cirrosis biliar secundaria, cálculos, aneoplasias de la vía biliar. Igualmente, tener en cuenta que para tener certidumbre del diagnóstico, pues si sospechamos que hay hepatitis C, pediremos anticuerpos contra hepatitis C o medir el ácido ribonucleico de la hepatitis C, ¿no? Que es mucho más fidedigno. Para hepatitis B, como tamizaje, pediremos un antígeno australiano y el DNA del virus B, ¿no? Que es más específico. Para hepatitis D, los anticuerpos contra hepatitis D para la forma aguda de IgM, ¿no? En hepatitis autoinmune, los marcadores que hemos comentado, antinucleares, anti-KLM, antimitocondriales, etcétera, ¿no? En la cirrosis biliar primaria, los antimitocondriales, en la colangitis closante primaria, pediremos el antimúsculo liso, ¿no? Y documentaremos con una colangiopancreato-retroendoscópica, una colangioresonancia. En el Wilson hay que pedir ceruloplasmina, evaluar en el limbo esclerocorneal la presencia de anillo de Kaiser-Fleischer, la concentración de cobre. En la enfermedad de Wilson lo que pasa es que hay un incremento en el cobre, ¿no? En el- un consumo muy marcado, sobre todo en mariscos, ¿no? Que tienen alto contenido en cobre. Y eventualmente hacer estudios genéticos, ¿no? Al igual que la hemocromatosis. Hay que hacer estudios genéticos. La gran mayoría son de origen genético, pero hay trastornos adquiridos, ¿no? Acá hay que dosar la ferritina sérica, la saturación de transferrina, entre otras cosas. Y en el caso de esteatohepatitis no alcohólica, pues ácido úrico, glucosa, triglicéridos, entre otras. Desde el punto de vista morfológico, dos grandes grupos, hasta tres grandes, ¿no? Grupos. Micronodular, macronodular y mixta.
La micronodular atribuible principalmente al consumo de alcohol en forma crónica, la hemocromatosis y la colangitis causante secundaria. En cambio, los procesos macronodulares, hepatitis viral, deficiencia de alfa-antitripsina 1, ¿no? La diferencia básicamente es que el micronódulo mide menos de 3 milímetros y cuando mide más de 3 milímetros es macronódulo. No recuerden, micronodular alcohol, macronodular hepatitis como causas más frecuentes. Existen factores de riesgo en la cirrosis alcohólica, también se llama cirrosis micronodular, como acabamos de mencionar, o cirrosis de la ENEC, ¿no? Y sobre ese contexto, si es que además tiene infección por hepatitis B, hepatitis C, principalmente mujeres, o un consumo marcado de alcohol en promedio 80 gramos por un tiempo prolongado de más o menos 20 años, pues estos pacientes van a desarrollar en algún momento cirrosis. Cuando es secundaria la hepatitis viral, la hepatitis B o la hepatitis C, tienen varias caras, ¿no? Se puede presentar como hepatitis fulminante y en menos de 7 días mata al paciente. Hepatitis aguda cuando las pruebas de función hepática están alteradas entre 1 a 6 meses. Cuando pasa esa alteración más de 6 meses ya se habla de hepatitis crónica. Y dentro de las crónicas hay crónica activa, crónica persistente y crónica lobular. La diferenciación es básicamente histológica. En la hepatitis crónica activa hay compromiso del espacio porta y del lóbulo hepático. En cambio, en la hepatitis crónica, ah, mm, la que no es activa, la persistente, básicamente el compromiso es del espacio porta. ¿Qué hay en el espacio porta? Pues hay infiltrado inflamatorio crónico, ¿no? Dado por linfocitos, monocitos, histiocitos, células plasmáticas. Y eso no evoluciona a cirrosis. En cambio, la hepatitis crónica activa, como quiera que compromete, aparte del espacio porta, el lóbulo hepático, ahí se forman focos de necrosis, hay fibrosis, hay pseudo, o hay formación de rosetas, ¿no? El intento de recuperar ese hígado. Y eso finalmente lo lleva a un patrón nodular, pues, ¿no? Y eso es parte de una cirrosis. Entonces, recapitulando, la hepatitis B o la C puede dar hepatitis fulminante, es una forma. Hepatitis aguda si la alteración persiste hasta 6 meses. Hepatitis crónica si es que pasa los 6 meses. Y un grupo de los crónicos, vale decir, los que tienen hepatitis crónica activa van a evolucionar hacia cirrosis. Y eso ocurre en un periodo largo, más o menos de 30 años. ¿No? Y un grupo de los que terminan en cirrosis van a terminar haciendo hepatocarcinoma. Actualmente la causa más frecuente de hepatocarcinoma es la hepatitis C, como ya hemos dicho, porque hay mejores armas para diagnosticarla. Hace 30, 40 años atrás solamente se tenía inmunoblot de primera generación y en esas épocas en las cuales estaba apareciendo el SIDA, se hicieron serotecas, ¿no? Donde había serología para todas las enfermedades de transmisión sexual por cada paciente diagnosticado de VIH. Entonces tenían serología para hepatitis B, hepatitis C, LUES, etcétera. Y la gran mayoría de esos pacientes tenían serología por inmunoglobos de primera generación negativos. Sin embargo, 20 años después, cuando ya se disponía de inmunoglobos de tercera generación, a esos mismos sueros se procesaron con inmunoglobos de tercera generación y, oh sorpresa, encontraron que muchos de los que eran negativos para hepatitis C lo eran positivos por inmunoglobos de tercera generación a hepatitis C. Y eso ha hecho que este axioma cambie, ¿no? Ya no es hepatitis B más frecuente que la C. Y entonces, ese es otro paradigma que está cambiando en el tiempo. Sobre la cirrosis biliar hemos mencionado que la forma primaria vinculada a anticuerpos y la secundaria a obstrucción crónica por cualquier motivo, ¿no? Eso va a llevar a una fibrosis de carácter nodular y con compromiso biliar extrahepático y posteriormente intrahepático. La cirrosis biliar primaria eh, tiene carácter autoinmune, como hemos dicho, es igual de progresivo, es frecuente en mujeres entre 30, 50, 60 años y clínicamente se caracteriza por el gran prurito que tiene. Es un paciente que tiene un prurito intenso, inexplicable, y es un prurito generalizado. Muchas veces se piensa que hay de fondo una parasitosis, una alergia, le dan antihistamínicos y no le calma, ¿no? Muchas veces hay que usar rifabutina, rifampicina como manejo del prurito. Después el paciente está asténico, se siente cansado, adinámico, porque no hay una progresión adecuada de la secreción biliar hacia el intestino delgado y por tanto una buena digestión de las grasas.
aparecen grasa en las heces, ¿no? Y entonces uno se percata de eso cuando al defecar las heces están flotando y tiene un olor muy característico, muy penetrante, ¿no? Entonces, cuando ustedes noten que son heces de un olor muy fuerte y que flotan en el inodoro, el paciente tiene esteatorrea, ¿no? Y una causa es la cirrosis biliar primaria. Después no hay una buena absorción de vitaminas liposolubles, hay santelasmas, santomas. Santelasma es el depósito de grasas, principalmente triglicéridos, en la conjuntiva de los ojos y en la piel de los párpados. Ese mismo depósito se llama santomas, eso hace la diferencia, ¿no? Y obviamente hay síntomas de cirrosis, pues, ¿no? Todo lo que conlleva al hiperestrogenismo. En cuanto a la cirrosis biliar secundaria, las causas más frecuentes son la atresia biliar primaria. Eso principalmente es diagnosticado en neonatos. Y la otra enfermedad, la fibrosis quística, es una enfermedad hereditaria, ¿no? Caracterizada porque hay compromiso pulmonar, broncorrea, sudoración bastante salada, con un sodio incrementado, ¿no? Y obviamente cirrosis hepática, ¿no? En adultos, post cirugía, a veces se produce una estenosis de la vía biliar, cálculos biliares, colangitis clerosante, ¿no? Y para que se desarrolle esta condición, en promedio se requiere una obstrucción que dure más allá de 6 meses. Igual, por la presencia de sales biliares, el prurito es manifiesto, el paciente hace ictericia, hay dolor en el hipocondrio derecho, eventualmente fiebre, y bueno, los síntomas clásicos de cirrosis, ¿no? La cirrosis cardíaca es aquel paciente que tiene falla cardíaca, principalmente del lado derecho, entonces hay una transmisión retrógrada, ¿no? De la presión venosa, esto lleva a la congestión hepática, se acompaña de necrosis de los hepatocitos y finalmente termina en fibrosis. Entonces, una causa de cirrosis es insuficiencia cardíaca que no se trata adecuadamente. Clínicamente, la cirrosis se va a presentar en forma sintomática o compensada o formas sintomáticas o descompensadas, que más o menos son el 60%, ¿no? De los casos que vemos en los hospitales. Una cirrosis compensada habitualmente se queja de síntomas dispépticos, meteorismo, flatulencia, distensión abdominal, ¿no? El hígado puede estar incrementado en tamaño, inclusive. Al in- en estadios finales se hace pequeño, ¿no? Y se puede apreciar un borde redondeado, ¿no? En tanto que la cirrosis descompensada clínicamente se agrupa en síndromes, ¿no? Uno es de insuficiencia hepática, que ya vamos a ver más adelante, y el otro es el síndrome de hipertensión portal. Estos dos son importantes síndromes que determinan pronóstico de vida, ¿no? ¿Y cómo es que se presenta el síndrome de insuficiencia hepática? Tiene varias caras, tiene varias formas de presentación. Una primera forma de presentación es como un síndrome de hiperestrogenismo. En mujeres van a cursar con amenorrea, muchas veces piensan que están embarazadas y no lo están. Puede haber atrofia mamaria, cambios en la voz, una voz más aguda y la disminución de la libido, ¿no? Y en varones hay signos de feminización, ¿no? El vello púbico se hace lo que es romboidal, es triangular, hay gineco más importante, los testículos se atrofian, la voz se hace más delgada y también disminuye la libido, ¿no? Entonces, eso forma parte del síndrome de hiperestrogenismo asociado a la falla hepática, la insuficiencia hepática. Otra forma de presentación es como síndrome hemorragíparo. Dos pruebas bastante sensibles de un cirrótico son la albúmina y la coagulopatía que se acompaña, principalmente porque el tiempo de protrombina se prolonga, ¿no? Y otros factores de la coagulación como el tiempo de tromboplastina también. Entonces hay una disminución de estos factores de coagulación y el paciente va a presentar un síndrome purpúrico, ¿no? El síndrome purpúrico se caracteriza por la presencia de petequias, de equimosis, de hematomas y eventualmente hay una púrpura húmeda, ¿no? Consiste en el sangrado de mucosas. Al menor contacto, golpes pequeños producen hematomas, producen equimosis, ¿no? Entonces, esta es otra forma de presentación de la falla hepática. Otra forma, indudablemente, es como ictericia, ¿no? Acompañada de hipocolia, de coluria, y acá hay una disminución de la conjugación de la bilirrubina, ¿no? Por eso se presentan estos fenómenos. Otra forma de presentación de falla hepática es el síndrome hidrópico, ¿no? Como quiera que la albúmina está muy venida a menos, no se sintetiza adecuadamente, el paciente va a hacer inicialmente edemas
de miembros inferiores que deja fovea, que es de carácter progresivo. A diferencia de los edemas de origen renal, ¿no? Cuando es un edema de origen renal aparece primero en los párpados, en la cara, y después tiende a generalizarse. Cuando es un edema de origen cardíaco, pues amanece sin edemas y conforme transcurre el día, los pies están bastante edematosos. Eh, pero acá es un edema constante en problemas de patopatía crónica, es progresivo y finalmente termina en un edema generalizado que se conoce como anasarca, ¿no? Y todo ello es porque no hay albúmina, que es la que mantiene la presión oncótica y por consiguiente los líquidos dentro de los vasos sanguíneos. Ahora hablemos sobre hipertensión portal. La presión de la vena porta normal va de 5 a 10 milímetros de mercurio. Cuando en la ecografía les dicen tiene más de 10, sospechen que ya existe hipertensión portal, ¿no? Existe una gradiente entre la vena porta y la vena cava inferior que debe ser más de 2 a 6 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Y por qué es que los pacientes con cirrosis hacen hipertensión portal? Debido a que hay un mayor flujo, ¿no? Hacia la porta, ¿no? Porque hay una vasodilatación esplácnica. Y además también porque hay mayor resistencia al flujo debido a una distorsión de los sinusoides hepáticos, ¿no? Entonces, por ese motivo, estos pacientes hacen hipertensión portal. Clínicamente, el paciente con hipertensión portal se puede diagnosticar de varias formas. Una es por endoscopía. Ustedes encuentran varices esofágicas y es una forma de hacer el diagnóstico. Otra es por ecografía. Les informan que la porta mide más de 10 milímetros, pues lo que tiene es una hipertensión portal. Otra es haciendo el estudio del líquido ascítico. Cuando la gradiente de albúmina, esto es restar la albúmina sérica menos la albúmina del líquido acítico, y si eso es menos de 1,1 es un exudado, si es más de 1 punto es un trasudado. Cuando es más de 1,1, aparte de decirnos que tiene un trasudado, también nos permite establecer el diagnóstico de hipertensión portal. La otra es en forma directa, en forma invasiva, le colocamos un catéter a la vena porta y medimos cuánta presión tiene. Entonces, como pueden ver, hay varias formas de diagnosticar hipertensión portal. Por hiperesplenismo cuando el vaso está grande, por medición de la presión de la vena porta, por ecografía, por la presencia de varices esofágicas, por la presencia de circulación colateral, etcétera, etcétera. Son aditamentos que permiten diagnosticar hipertensión portal. Pues tienen varios recursos, ¿no? Ya en la transparencia mencionamos ascitis. Sí, efectivamente la ascitis acompañada de circulación colateral, pues sugiere fuertemente la posibilidad de que tenga una hipertensión portal. La esplenomegalia congestiva, vasos enormes que cursan con hiperesplenismo. No toda esplenomegalia cursa con hiperesplenismo, ¿no? El hiperesplenismo es una acentuación de la función del vaso y ustedes saben que una principal función es la hemocateresis, entonces el paciente va a depletar cualquiera de las líneas hematológicas, ¿no? Puede haber anemia, puede tener plaquetopenia, leucopenia o eventualmente visitopenia o pancitopenia, ¿no? La circulación colateral, ¿no? O sea, la cava cava, la porta cava, también te dice que el paciente tiene hipertensión portal. La presencia de hemorroides, también indirectamente en pacientes cirróticos te puede decir que hay hipertensión portal y ni qué decir de las varices esofágicas, las varices gástricas, ¿no? El curso clínico en un estadio cero, el paciente no tiene varices, no tiene ascitis todavía, pero sin embargo la vena porta ya tiene más de 10 de presión, ¿no? En el estadio 2 hay varices, pero todavía no hay ascitis. Es en el estadio 1. En el estadio 2 hay varices y más ascitis. Y en el 3 ya se produce sangrado variceal, ¿no? Entonces, evolutivamente, los pacientes con hipertensión portal terminan con hematemesis, con melena, por ruptura de varices esofágicas o de varices gástricas también. Por otro lado, la hipertensión portal hemos dicho que tiene otra cara de presentación, que es una esplenomegalia congestiva, desencadena fenómenos inmunológicos en la cual se activa principalmente la función esplénica y eso determina leucopenia, trombocitopenia, anemia o visitopenia cuando compromete dos de estos o pancitopenia cuando compromete las tres líneas. Eh, entonces, ¿cómo es que la hipertensión portal va a conducir a un sangrado digestivo, ¿no? Primero, un obstáculo a la circulación normal. Entonces, en un intento de retornar la sangre de todo el hemiabdomen inferior hacia el corazón, va a permitir formación de vías colaterales, ¿no? Una son las varices esofágicas y otra es la circulación colateral, ¿no? Esto ocurre cuando la gradiente de presión está por encima de 11 milímetros. Recuerden que lo normal es de 2 a 6. Varices esofágicas, varices gástricas
nos dicen que hay hipertensión portal, pues, ¿no? En algún momento van a sangrar, ¿no? Como melena o como hematemesis. El diagnóstico pasa por reconocer clínicamente qué es lo que el paciente presenta, pedir pruebas de laboratorio, básicamente el perfil hepático, y en ocasiones cuando es posible y permite el poco deterioro del paciente, podemos hacer biopsia hepática. No siempre es factible, ¿no? Entonces hay que hacer una historia clínica muy cuidadosa y un examen físico bastante minucioso, ¿no? Muchas veces se nos pasa eso y no hacemos lo correcto. Desde el punto de vista laboratorio, vamos a tener un perfil hepático, una función hepática alterada, ¿no? Caracterizada porque hay hipoproteinemia, bilirrubinas aumentadas, transaminasas elevadas de 3 a 5 veces y tiempo de protrombina prolongado, ¿no? Desde el punto de vista hematológico van a haber anemia, leucopenia, trombocitopenia, combinaciones de ellas. Y cuando usamos electrolitos, principalmente el sodio es el que se altera o el potasio. Y en ocasiones también vamos a tener alcalosis metabólica, ¿no? En el examen de orina hay aumento en la densidad. eh, no necesariamente hay albuminuria, esto más se ve cuando hay hipertensión, cuando hay diabetes, cuando hay lupus, por ejemplo, ¿no? Pero puede haber un poco de albuminuria. El sodio urinario está disminuido por debajo de 20 y hay un aumento en la eliminación de potasio, ¿no? Esto lo va a llevar a hipocalemia, indudablemente. En general, cuando tenemos afectado el hígado, tenemos tres patrones de identificación. Esta parte es importante porque pueden preguntar en el examen, ¿no? Entonces, los tres patrones son el patrón colestásico, el patrón hepatocelular o de necrosis celular y el patrón de hepatitis reactiva. Cuando hay colestasis hay que diferenciar una colestasis intrahepática de la colestasis extrahepática. ¿Qué significa colestasis? Es la obstrucción al flujo biliar, sea en los conductos hepáticos que están dentro del hígado o en el colédoco o en el cístico, que son vías biliares extrahepáticas. Y la necrosis celular, el daño hepatocelular, puede ser de forma aguda, como por ejemplo la hepatitis viral, como por ejemplo en la fiebre amarilla, de forma crónica, ¿no? Como la hepatitis autoinmune o en la cirrosis misma, ¿no? Entonces, de ahí que resulta importante pedir prueba de función hepática. Y siempre hay que pedir pruebas completas, ¿ya? No, hay gente que pide solamente transaminasa y fosfatasa alcalina, ¿no? Y no pide lo demás, ¿no? Entonces, nos permite determinar la severidad y establecer pronósticos, determina la presencia de o ausencia de daño hepático, y nos va a dar diagnósticos mucho más específicos, ¿no? Y por otro lado, podemos monitorizar la enfermedad de acuerdo a la evolución de este perfil hepático. Entonces, ¿qué nos van a indicar estas pruebas, ¿no? Cuando hay necrosis celular, lo que se elevan principalmente son las transaminasas. También la desgrasa láctica, recuerden que esto tiene 5 isoenzimas, pero también se produce en el hígado. Cuando las transaminasas están más de 500, hay necrosis celular. En la colestasis lo que va a predominar es la fosfatasa alcalina elevada, la cual es refrendada por gamma-glutamil, transpeptidasa. La fosfatasa alcalina puede elevarse por diversos motivos. Por ejemplo, puede elevarse un mieloma múltiple, puede elevarse un sarcoma de Ewing, etcétera, en cualquier tumor de hueso. Entonces alguien puede decir, bueno, esa fosfatasa está elevada porque tiene un cáncer en los huesos. Entonces, para documentar que esa fosfatasa viene de hígado y no viene de huesos, le piden gamma glutamina. Si la gamma glutamina está alta, ustedes tienen toda la autoridad para decir que la fosfatasa está elevada a expensas del daño hepático. Cuando el problema es metabólico, las bilirrubinas son las que cuentan. Cuando hay problemas de síntesis proteica, indudablemente el albúmina, el tiempo de protrombina, y si son causas inmunológicas, pediremos inmunoglobulinas, marcadores virales, marcadores genéticos. Esta parte es un poco tediosa, pero quiero que le presten atención porque de ahí vienen preguntas, ¿no? Entonces tienen que aprender a interpretar los perfiles hepáticos. Entonces tenemos la transaminasa pirúvica, que es lo que manejamos como término, pero también se conoce como alanino-aminotransferasa. La transaminasa oxalacética, también conocida como aspartato aminotransferasa. Todas estas son sensibles, pero poco específicas, ¿no? Y definitivamente está incrementada cuando hay una necrosis o cuando hay una inflamación importante, ¿no?
Cuando tratamos de diferenciar entre lo que es necrosis, o sea, daño hepatocelular y colestasis, que es la obstrucción al flujo biliar, tenemos estos patrones, ¿no? Cuando las transaminasas están 10 veces su valor basal incrementado, más de 500 en promedio, y la fosfatasa alcalina se ha elevado cuando mucho 3 veces, en ese caso estamos pensando en que hay necrosis hepatocelular. Y todo al revés ocurre en la colestasis. Las transaminasas están elevadas unas 3 veces y la fosfatasa alcalina unas 10 veces. Entonces, esta es una característica muy importante que les va a permitir decir, mi paciente tiene un patrón hepatocelular de necrosis hepática o tiene un patrón colestásico. Entonces, como repetimos, la fosfatasa alcalina es el mejor indicador de obstrucción biliar, ¿ya? Pero no nos permite diferenciar entre una colestasis intrahepática de la extrahepática. En la colestasis, como ya hemos dicho, puede haber incremento de hasta 10 veces de la fosfatasa alcalina, ¿no? Y el aumento de transaminasas generalmente es menos de 3 veces. Y ya más específicamente hay que hacer algunas valoraciones, como por ejemplo en la hepatitis aguda, eh, la transaminasa oxalacética sobre la transaminasa pirúvica, cuando es menor de 1, sospechamos que es una hepatitis viral. En cambio, cuando esta relación de TGO sobre TGP es mayor de 2, sospechamos que es una hepatitis alcohólica. Este dato es valioso para que ustedes tengan en cuenta cuando plantean un diagnóstico. A veces el paciente niega su antecedente de alcoholismo crónico. No, no, yo no soy alcohólico, les dice. Entonces, una forma es con esto y la otra es con gamma-glutamil. La gamma-glutamil transpeptidasa no solamente pone en evidencia que tiene el paciente un patrón colestásico, sino también pone en evidencia gente que niega su antecedente de alcoholismo crónico. Cuando el paciente tiene cirrosis o ya tiene hipertensión portal, en este caso la TGO sobre la TGP es mayor de 3, ¿no? Entonces, en ese caso estaremos hablando de una cirrosis biliar primaria, ¿no? Cuando las transaminasas están elevadas entre 30 a 50 veces, sospechar una hepatitis viral aguda. Y cuando el aumento es más de 100 veces, definitivamente hay una hepatitis isquémica o tóxica, ¿no? Isquémica porque hay vasoconstricción severa, ¿no? Toda la circulación es plácnica. Ocurre en sepsis, ocurre en tormenta tiroidea, por ejemplo. O tóxica, dada por ejemplo, intoxicación em, por fármacos o por alcohol también, ¿no? Pero principalmente fármacos, ¿no? Los niños que se intoxican con paracetamol, por ejemplo. O el virus del herpes simple también da incrementos notables de las transaminasas, más de 100 veces. Esto es más de 50.000, ¿no? Valores de transaminasa aumentados más de 100 veces, pues eh, con aumento en la misma proporción de LDH sugiere necrosis isquémica, ¿no? Esto principalmente ligado a sepsis. Cuando los incrementos son pequeños de las transaminasas, a veces no tienen una causa no hepática, ¿no? Por ejemplo, un paciente puede tener una infección urinaria y secundariamente el hígado se compromete elevando transaminasa, fosfatasa alcalina, inclusive bilirrubinas 2 a 3 veces el valor basal, no más allá. Entonces, esos incrementos leves corresponden a lo que se llama hepatitis reactiva. O sea, una infección localizada en otra parte de la economía secundariamente compromete el hígado y se eleva de esa forma, ¿no? Eh, entonces, cuando tenemos una relación entre transaminasa oxalacética y pirúvica menor de 1, nos permite distinguir la esteatohepatitis no alcohólica de la enfermedad hepática relacionada con el alcohol, ¿no? Entonces, ese dato es valioso manejarlo siempre, es menor de 1. Cuando ustedes encuentren que un paciente en forma evolutiva, en forma muy rápida, aumenta las transaminasas a valores muy altos, más de 600, habitualmente más de 2000, pero luego es seguido de una disminución brusca, ¿no? Se elevó rápidamente y después de 12 a 72 horas disminuye. En ese caso estamos hablando de una obstrucción aguda del conducto biliar, ¿no? Por ejemplo, una tumoración del colédoco, ¿no? Un ampuloma, por ejemplo. Eso es lo que se llama el efecto sifón. Sube las transaminasas, al igual que la bilirrubina, y después se cae abruptamente.
¿no? Cuando vean ese efecto sifón, sospechen que hay un ampuloma, por ejemplo. Cuando hay un incremento de la proporción entre transaminasa oxalacética sobre la pirúvica y se acompaña de proteínas y albúmina disminuida, acá hay que considerar pues una hepatitis crónica autoinmune, ¿no? Más si las inmunoglobulinas están aumentadas, ¿no? Cuando hay un predominio de fosfatasa alcalina de 3 a 10 veces el valor normal sobre el incremento de las transaminasas que son menos de 10 veces, eso favorece el diagnóstico de colestasis, como ya hemos dicho, ¿no? Y a veces se acompaña de aumento de la bilirrubina total, ¿no? Eh, y la proporción de bilirrubina directa sobre la bilirrubina total es mayor de 40%. Cuando hay un predominio de fosfatasa alcalina, esto es 2 a 10 veces el valor normal, y de la LDH sobre las transaminasas con bilirrubina normal, eso sugiere una enfermedad intrahepática focal, por ejemplo, metástasis, un hepatocarcinoma, ¿no? Una leucemia, una amiloidosis. Entonces, esos son algunos tips que permiten identificar ciertos diagnósticos. O cuando hay un incremento de la bilirrubina total en relación a la bilirrubina directa, menos de 20%, eso puede indicar hemólisis o síndrome de Gilbert. El síndrome de Gilbert es una entidad que les pueden preguntar, incrementa las bilirrubinas, pero nunca más allá de 3 veces el valor basal. No da sintomatología, ocurre por estrés o por ayuno prolongado. Y a veces puede haber un poco de ictericia y el paciente se preocupa más de la cuenta, ¿no? Entonces, cuando ustedes diagnostican un síndrome de Gilbert dado por esta proporción, entonces planteen Gilbert y eso no le va a causar ningún daño hepático. Como a veces les molesta la ictericia, se puede usar fenobarbital y eso hace que la ictericia disminuya. Pero generalmente en 2 o 3 días espontáneamente desaparece la ictericia. La proporción de bilirrubina directa sobre bilirrubina total, entre 20 a 40%, habla de necrosis celular. Cuando esa proporción es entre 40 a 60%, indica daño hepatocelular o colestasis extrahepática, ¿no? Y cuando es más del 50%, colestasis extrahepática acompañada de daño hepatocelular. En los procesos hemolíticos no complicados, la bilirrubina total no supera los 5 miligramos, ¿no? Y la ictericia hepatocelular, en donde el aumento de la bilirrubina total es menos de 10 miligramos, suele verse en aquellos pacientes que tienen esto, ¿no? Ictericia por daño de los hepatocitos. En tanto que en los carcinomas periampulares es menor de 20 miligramos, ¿no? Un aumento de la bilirrubina total con fosfatasa alcalina normal sugiere una hiperbilirubinemia o estados hemolíticos constitucionales, ¿no? Por ejemplo, niños pequeños cuya madre le han dado una sulfa en el último trimestre del embarazo puede ser un estado hemolítico, ¿no? Por deficiencia de glucosa 6 deshidrogenasa. Eh, Después, la severidad de la enfermedad se puede valorar también con estas pruebas. Si bien es cierto, las transaminasas son indicadores muy pobres de severidad, más útil resulta el dosaje de bilirrubina y albúmina como expresión de severidad de daño hepático, ¿no? Sobre todo la albúmina, ¿no? Cuando la transaminasa pirúvica alcanza un pico de más de 1000, inclusive hasta 9000, y disminuye un 50% cada 3 días y hasta menos de 100 cada una semana, como hemos dicho, sugiere la posibilidad de una necrosis centrolobular, ¿no? Ocurre en arritmias, insuficiencia cardíaca congestiva, en hígado de shock sobre todo, ¿no? Paciente que tiene sepsis hace shock y este fenómeno puede apreciarse ahí. Igualmente, en la hepatitis viral aguda, la bilirrubina total, cuando está mayor de 25 miligramos, indica un daño hepático severo, pues, ¿no? También hepatitis alcohólica, ¿no? Y cuando la bilirrubina total es mayor a 5 miligramos, indica un pronóstico pobre, ¿no? En la enfermedad hepática crónica, la albúmina disminuye en forma progresiva y correlaciona con la cirrosis, ¿no? Sin embargo, el mejor indicador de severidad de daño hepático es el tiempo de protrombina. Cuando un tiempo de protrombina está prolongado a más de 3 segundos respecto del límite superior, ese es un daño hepático severo. Ya vamos a ver que es un criterio para valorar encefalopatía hepática. Cuando el tiempo de protrombina está muy prolongado, es un indicador pues de que hay una lesión hepática grave, ¿no?
y también nos puede indicar que el paciente está haciendo una insuficiencia hepática aguda que lo lleva a una cirrosis fulminante, una hepatitis fulminante. La hepatitis fulminante termina con el paciente en menos de 7 días. Se prolonga terriblemente el tiempo protrombina, la albúmina se viene al suelo y las bilirrubinas comienzan a subir, ¿no? Y el paciente fallece en encefalopatía. Entonces, la hepatitis fulminante en menos de 7 días se daña el hígado totalmente y fallece el paciente. Por otro lado, estos marcadores permiten monitorizar la enfermedad, ¿no? Entonces, hay que hacer determinaciones seriadas de las transaminasas cuando sospechamos un daño hepático, ¿no? Por ejemplo, gente que utiliza hipolipemiantes. Hay gente que tiene hiperlipidemia, dislipidemia mixta, triglicéridos elevados, LDL elevado. Entonces, para LDL le dan una estatina y un fibrato para el triglicérido. Y a veces hay interacción en el contexto de un paciente que ya previamente tuvo daño hepático, tuvo una hepatitis viral, por ejemplo. Entonces, en esos pacientes hay que monitorizar transaminasa mensualmente. Se pueden seguir dando los dos medicamentos hasta máximo cuando las transaminasas alcanzan un valor de 5 veces el valor basal. Cuando pasan más de 5 veces ya están produciendo daño hepatocelular y ahí hay que suspender la medicación. Y advertir al paciente, ¿no? Cada vez que vaya con otro médico, decirle, por si acaso estoy tomando atorvastatina, por ejemplo. Porque a veces lo ve el dermatólogo y el dermatólogo le consultan porque bien tiene onicomicosis, no le examina nada, ve y ya, tómate fluconazol. Y le da fluconazol a dosis alta por periodo prolongado. Si está tomando atorvastatina, interactúa y le produce una hepatitis por medicamentos. Entonces, mucho cuidado con fármacos de metabolismo hepático. Allí hay que monitorizar transaminasas. Cuando el paciente presenta solamente incremento de la gamma glutamil, ya eso ya hemos dicho, pone en evidencia un alcoholismo negado, ¿no? Gente que no quiere aceptar que tiene ese hábito del alcoholismo, ¿no? Cuando hay un aumento de esta gamma glutamil, sea por alcohol o por fármacos, no se va a acompañar también de fosfatasa alcalina, ¿no? Como sí ocurre en el patrón colestático. Entonces, esa es la utilidad de esta prueba. Ya al punto de vista de gabinete hay que hacer una ultrasonografía, una ecografía abdominal, evaluar el tamaño del hígado, los focos de fibrosis, ahí les va a informar de que es un hígado heterogéneo y les pueden decir que tiene un patrón micro o sobre todo macronodular, ¿no? Y si el paciente tiene una buena reserva funcional hepática, traducida porque tiene un Child A, por ejemplo, ya vamos a ver en qué consiste eso, puede ser tributaria de hacer una biopsia hepática. Generalmente hay que hacerlo a cielo abierto. Se puede hacer percutáneo también, pero implica muchos riesgos. Recuerden que estos pacientes tienen un tiempo de protrombina prolongado. Entonces, a veces pinchas una arteria y sangran, terminan en sala para tratar de cubrir de sangre y muchos pacientes pierden la vida, ¿no? Entonces, traten de no hacer biopsia percutánea, de preferencia a cielo abierto, si es que hubiera lugar. Este cuadrito lo que nos quiere decir es cuánto de reserva funcional tiene el hígado. Entonces, se evalúan 6 parámetros, ¿no? Tiempo de protrombina, o 5 parámetros: tiempo de protrombina, bilirrubinas, albúminas, ascitis, encefalopatía. Y los rangos son, ¿no? Si tiene 0,4 segundos por encima de la cifra basal de protrombina. Normalmente para la mayoría de laboratorios es de 13 segundos, ¿no? Si está en 17, en 15 segundos, tiene puntaje de 1. La bilirrubina de 0 a 2, si está presente ese rango, vale 1. La albúmina de 3,5 vale 1, o sea, más de 3,5. No hay ascitis y no hay encefalopatía, 1 punto. Y los demás parámetros en la misma proporción se consideran. Entonces, esta primera línea da puntaje de 1, esta segunda línea da puntaje de 2 y la tercera 3. Entonces, suman el puntaje en total y si tiene de 5 a 6 puntos, tiene un Child A. Buena reserva todavía. Puede proceder una biopsia hepática. Pero si tiene un Child B, ya el compromiso es mayor, y un Child C ni hablar, ¿no? Es un estadio terminal. Recuerden que ahí está 6 segundos por encima del límite superior de la protrombina, ¿no? Las bilirrubinas están altas, la albúmina está muy baja, hay ascitis a tensión y está encefalopático. Estos pacientes no deben hacerle biopsia, ¿no? El paciente va a fallecer, ¿no? El pronóstico de la cirrosis hepática a 5 años considera que el 40% después de haber sido diagnosticados todavía están vivos, siempre y cuando siga un manejo muy disciplinado, ¿no? Y vamos a ver qué factores
hay que considerar para que el pronóstico mejore. Pero la gran mayoría han fallecido. En buena cuenta, la cirrosis hepática es una enfermedad que no se cura, es evolutiva y lleva a la muerte en un 60% de los casos a 5 años después de haber sido diagnosticados. Entonces, hay que reconocer cuáles son estos eventos que van a determinar la muerte del paciente, ¿no? Entonces, uno es que el paciente alcance la condición de ascitis refractaria. Se considera que hay ascitis refractaria cuando el paciente está utilizando diuréticos y han alcanzado una dosis total de 400 a 600 miligramos de espironolactona y de 160 miligramos de furosemida, y el perímetro abdominal medido a la altura de la cicatriz umbilical no varía o inclusive empeora. Entonces, ustedes ya todos los días lo están pesando, le miden el perímetro abdominal y a pesar que están usando en forma progresiva estos diuréticos y alcanzan ese punto y sigue igual, entonces a ese se llama citis refractaria. El siguiente paso es hacerle paracentesis terapéutica y eventualmente hacerle derivaciones peritoneovenosas, que son las formas de manejar una ascitis refractaria, como vamos a ver más adelante. Otra condición que determina mal pronóstico es la presencia de peritonitis bacteriana espontánea. Acá el paciente tiene ascitis y tiene signos peritoneales. Cuando ustedes examinan el abdomen, es un abdomen con cierto grado de resistencia y cuando le hacen la búsqueda de signos peritoneales como el signo de rebote o signo de Bloomberg, está positivo, ¿no? Y el paciente luce pues con un compromiso del sensorio, luce en mal estado general. Otra condición que tiene alta mortalidad es el síndrome hepatorrenal. Esta es una forma de insuficiencia renal de carácter funcional, es decir, no hay un daño estructural. A diferencia de la forma clásica de insuficiencia renal aguda, en la cual hay una necrosis tubular aguda, cuando ustedes hacen la biopsia encuentran eso. Acá no, toda la arquitectura está normal, es básicamente una disfunción renal de carácter funcional. Hay tipo 1, tipo 2. La tipo 1 tiene una instalación rápida, la tipo 2 se va instalando más lentamente, pero ambas tienen una mortalidad encima de 60-80%. Entonces, acá faltaría lo que se llama el síndrome hepatopulmonar. ¿En qué consiste esa condición? El paciente tiene dos signos que los lleva al diagnóstico, ¿no? Uno es la ortodioxia y otro es la platipnea. Eso les pueden preguntar en el examen, ¿no? La platipnea es cuando el paciente tiene disnea, cuando está sentado, cuando está de pie. Cuando se recuesta desaparece la disnea. Eso se llama platipnea. Y ortodioxia es cuando usted le toma una gasometría al paciente que está echado, luego lo sientan, esperan 3 minutos, le vuelven a tomar otra gasometría ya en posición sentado, y si notan que la tensión arterial de oxígeno cae en más de 5 milímetros de mercurio entre la primera toma y la segunda toma, a eso se llama ortodioxia. Si es un paciente cirrótico y tiene ortodioxia, tiene platipnea, pues lo que está haciendo es un síndrome hepatopulmonar, también mortalidad altísima, 90%. Así le den macroagregados de albúmina, ese paciente va a fallecer. De manera que todas estas complicaciones tienen alta mortalidad. La platipnea, al igual que la ortodoxia, se deben a que hay shunts intrahepáticos, intrapulmonares. Por eso, cuando se recuestan, desaparecen esos shunts y el paciente deja de tener disnea. El tratamiento de la cirrosis implica tratar la causa primaria. No existe una terapia específica y el único tratamiento sería el trasplante hepático, pero hay indicaciones para hacer trasplante hepático. Hasta aquí vamos a cerrar el capítulo de parte de la cirrosis. Ahora hablemos de las complicaciones vinculadas a esto, ¿no? Uno es la ascitis, otra es la peritonitis bacteriana espontánea, las varices esofágicas, la hemorragia por varices, la encefalopatía hepática, el síndrome hepatorrenal, el síndrome hepatopulmonar que acabo de comentarles. Entonces vamos viendo cada una de ellas en forma rápida. La complicación más frecuente en la cirrosis, pues indudablemente es la ascitis, ¿no? Eh, a 3 años, una vez que han sido diagnosticados con ascitis, 50% están vivos y 50% ya se han muerto, ¿no? Entonces es un denotador de mal pronóstico. La ascitis se desarrolla porque el paciente tiene hipertensión portal, hay una mayor producción de óxido nítrico, esto produce una vasodilatación a nivel esplácnico, y en el contexto de un paciente con cirrosis avanzada, pues se va a producir una contracción del volumen efectivo a nivel de las arterias, ¿no? Esto
ser llevado, va a ser seguido de una activación de los vasoconstrictores, se liberan factores natriuréticos y el paciente va a elevar el sodio y aumenta la retención de fluidos, ¿no? Y eso lo lleva a mayor edema. Es multifactorial la generación de ascitis. Uno es la circulación hiperdinámica, que suele verse por estos procesos anteriormente mencionados. Hay hipertensión a nivel del sinusoide hepático, hay fuga de linfa, disminución de la presión oncótica, que es el capítulo más importante. Hay una retención exagerada de sodio y un aumento de la permeabilidad del endotelio vascular, ¿no? Todo esto se ve en la ascitis. El curso clínico es que se produce una alteración del metabolismo del sodio en cirrosis compensada. Esto es hipernatremia. Hay retención de sodio sin activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Hay estimulación de los sistemas vasoconstrictores. Hay desarrollo del síndrome patronal tipo 2 o del patronal tipo 1. Entonces, ¿qué hacer con estos pacientes que tienen cirrosis con ascitis? Pues indudablemente en el plan de trabajo tiene que considerar un perfil hepático completo con factor de coagulación. Hay que pedir un perfil hematológico completo, ¿no? Que implica hemograma completo. Hay que hacer una ecografía de abdomen o una tomografía, una endoscopía para determinar si tiene varices esofágicas, tiene varices gástricas y una biopsia de pacientes en determinados, biopsia hepática en determinados pacientes, ¿no? Ya hemos dicho que no todos son tributarios, va a depender de cuánto de Child-Pugh tenga. Esto es cuando es el paciente con cirrosis y ascitis, ¿no? Evaluamos la parte hepática. Ahora evaluemos la parte renal. No, obviamente hay que evaluar cómo está la creatinina y los electrolitos. Los pacientes que tienen cirrosis hacen una alcalosis metabólica con hipocalemia, con hipernatremia y la creatinina comienza a subir. A veces por el uso masivo de diuréticos o a veces porque le hemos sacado mucho líquido cítrico. Hay gente que le sacan 6, 8 litros y si no reponen albúmina o algún coloide, el paciente se descompensa y comienza a elevar uric-creatinina y finalmente eso lo lleva a un hepato renal con alta mortalidad. Hay que medir el sodio urinario, sobre todo en orina de 24 horas, medir las proteínas urinarias y obviamente un monitoreo de la presión arterial, ¿no? Eh, Indudablemente hay que hacer una paracentesis, pues. Es un acto reflejo. Yo tengo ascitis, pues tengo que saber si es un exudado o un trasudado, ¿no? Entonces, una vez que obtengo el líquido acítico, tengo que pedir un recuento celular, lo que se llama citobioquímico. Ahí nos va a decir cuántas células, qué tipo de células por milímetro cúbico. Hay que pedir un cultivo del líquido acítico, nos dirán si hay gérmenes. Mediremos las proteínas totales y fraccionadas, y entre ellos pues está la albúmina, las globulinas, ¿no? Además pediremos cómo está la glucosa. Muchos pacientes hacen hipoglicemia, la desfrunasa láctica con expresión de daño hepático, la amilasa y triglicéridos eventualmente, ¿no? El tratamiento, bueno, parte es reposo en cama. Mucha gente reposando disminuye los edemas. Restricción hídrica. Si es un paciente que tiene pobre presión oncótica, pues no es posible que en su mesa de noche estén 2, 3 litros de agua, su gaseosa, su jugo. Los pacientes máximo 1000 centímetros de líquidos en todo el día, ¿no? Incluido su sopa, su desayuno. Porque si no, el paciente todos los días se dematiza y llega a la sarca. Eh, Hay que usar diuréticos. Entonces, la forma más científica, hay varias formas, ¿no? Pero la más científica es pidiendo sodio urinario. Si yo tengo un paciente que tiene edemas y el sodio urinario es menos de 20, estoy autorizado a utilizar furosemida. Pero si no se cumple ese requisito, comienzo con espironolactona. Le doy 100 miligramos y cada tercer a quinto día le aumento de 100 en 100. Y mido el perímetro abdominal. Por ejemplo, el perímetro mide 110 hoy día. Le doy espironolactona 100 miligramos diarios. Y de acá al sábado o al domingo sigue igual o peor, ese perímetro pues le aumento a 200. Y así cada tercer o cuarto día le voy aumentando de 100 en 100. Cuando ya llego a 400 espironolactona y sigue llenándose, le agrego furosemida, 20, 40 de un día para otro, 80 de un día para otro y 160. Entonces el paciente ya está en 400 de espironolactona y furosemida 160 y el perímetro no se reduce, a eso se llama citis refractaria. El siguiente paso es hacerle
paracentesis terapéutica. La paracentesis puede ser diagnóstica cuando quiero saber si es un exudado o intraexudado, o puede ser terapéutica cuando quiero eh, liberarlo de la citis, ¿no? Muchas veces el paciente está con grave dificultad respiratoria porque tiene una citis a tensión. Entonces hay que aliviarlo haciéndole una paracentesis. Pero no podemos hacerlo crónicamente porque este paciente otra vez se va a volver a llenar. Entonces acá el manejo tiene que ser con restricción hídrica y el uso juicioso de diuréticos. En los casos severos o cuando ya el paciente presenta sangrado variceal, pues se puede usar terlipresina, ¿no? Y obviamente el aspecto nutricional es básico, darle proteínas de alto valor biológico. No le podemos dar proteínas de origen animal. ¿Por qué? Porque eso va a llevar a mayor síntesis de amonio y amoníaco y el agravamiento de la encefalopatía hepática. Entonces, la meta del tratamiento en ascitis es reducir de 3,5 a 0,5 kilos por día en pacientes que no tienen edema. Y cuando tienen edema, hasta 1 kilo por día, ¿no? Ese es el objetivo. Muchas veces los diuréticos, los residentes en nuestros hospitales son muy agresivos, ¿no? Y de inicio le meten 80, 160 miligramos de furosemida y el pobre paciente toda la noche está en el servicio higiénico, ¿no? Y orina 3, 4 litros. De un momento a otro le quitan varios kilos de peso. ¿Pero qué están fabricando? Un hepato renal. Se produce vasoconstricción, no llega a circulación esplácnica, eleva la urea creatinina y entra en encefalopatía, o perdón, hepato renal, alta mortalidad. Entonces no hay iatrogenia eso. No hay que ser muy agresivos con el diurético. Hay que guiarse con el sodio urinario y los edemas. La cintis refractaris, como hemos dicho, aparte de que presenta 3 episodios en el curso de 12 meses, lo más importante es que están utilizando diuréticos a dosis plenas. Espironolactona 400, furosemida 160, el paciente se sigue llenando. En ese caso, o hacemos paracentesis terapéutica evacuadora, podemos sacar 5 o 6 litros, pero hay que reponer albúmina. Si no reponemos albúmina, ese paciente se va a descompensar. La otra chance es hacer esto. Ya casi no se usan las derivaciones peritoneo-venosas. ¿Por qué? Porque la tasa de encefalopatía es mayor en esos pacientes. Una alternativa es esto, los cortocircuitos intrahepáticos transyugulares. Lamentablemente en los hospitales del Ministerio de Salud, en ningún hospital los hacen. Solamente en la seguridad social, ¿no? En el Rebagliati son expertos en el TIPS. Es un catéter que lo introducen por la yugular y llega hasta el hígado y lo traspasa el hígado. Y de esa forma se puede obtener un drenaje de esa citis. Igual tiene grados de encefalopatía, ¿no? Otra complicación importantísima que determina mortalidad es la peritonitis bacteriana espontánea. Se caracteriza porque espontáneamente el líquido acítico aparece en gérmenes, ¿no? Y estos gérmenes caminan ahí a través de los vasos linfáticos, los ganglios, y se produce lo que se llama la translocación bacteriana. Literalmente atraviesan la pared del intestino. Se presenta un 10 a 30% de los casos que tienen ascitis. Obviamente tendrán rebote positivo, signos peritoneales en general. Los gérmenes implicados son bacterias aerobias gram negativas y bacterias gram positivas, por lo tanto la cobertura tiene que ser dirigida a cubrir esos gérmenes. Entonces, como hemos dicho, el paciente tiene translocación bacteriana de la luz intestinal hacia los nodos linfáticos, se produce bacteriemia y luego el líquido acítico se infecta, ¿no? Clínicamente es un paciente que tiene dolor abdominal difuso, tiene datos de sepsis, paciente luce tóxico, febril, con escalofríos, pero lo más importante es que tiene irritación peritoneal, traducido por signo de rebote o el abdomen en tabla. Entonces el diagnóstico implica hacerle una paracentesis, obtener el líquido y para decir que hay una peritonitis bacteriana espontánea, el paciente tiene que tener leucocitos a predominio de polimorfos nucleares más de 250 células por milímetro cúbico. Pero no solamente eso, sino también el cultivo tiene que ser positivo. Esto hace el diagnóstico. Ambas cosas tienen que estar presentes para decir que el paciente tiene peritonitis bacteriana espontánea. Sin embargo, existen otras dos condiciones que no están en esta transparencia. Una se llama bacteriacitis, que seguramente ya lo han visto en su práctica con su docente, y la otra es la neutracitis. La bacteriacitis consiste en que el paciente tiene el cultivo positivo, pero el recuento de polimorfos tiene menos de 250, ¿no? Entonces, eso se llama bacteriacitis. O sea, los polimorfos nucleares son menos de 150, pero el cultivo es positivo. Y en la otra condición, que es la neutracitis, el recuento de polimorfos es más de 500, pero el cultivo es negativo. Los tres traducen
infección del líquido cítico. Por lo tanto, los tres hay que ponerle antibiótico. Generalmente se usa ceftriaxona en la mayoría de nuestros hospitales, ceftazidima también, pero una de ellas nada más. Al tercer cuarto día hay que repetir la paracentesis para ver si está funcionando. Si disminuye la severidad, etcétera, el líquido es menos opalescente, entonces significa que está yendo bien y hay que continuar hasta completar 7 a 10 días. Pero si está igual o peor, entonces hay que parar el tratamiento y cambiar el antibiótico, o ya viendo el cultivo del líquido acítico, ver pues qué germen salió y si es sensible al que le estoy dando. Si no, le cambio de antibiótico, meropenem, vancomicina, pipetazo, no sé, piperacilina con tazobactam, por ejemplo. Entonces, justamente las cefalosporina de tercera generación son las que funcionan en este contexto. Ceftriaxona es el más usado. Y también se puede hacer profilaxis para evitar esta peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, pues, todo paciente que tiene cirrosis, parte de su manejo es darle antibióticos, ya no como dosis terapéutica. Por ejemplo, el norfloxacino, la dosis terapéutica es 400 miligramos cada 12 horas. Cuando se utiliza como profilaxis es una sola vez al día, ¿no? Esto permite limpiar el intestino de las bacterias, sobre todo en pacientes estreñidos, que es un factor que lleva encefalopatía hepática. Y entonces, limpiando el intestino, menos chance de hacer encefalopatía. Si hay resistencia, se puede utilizar trimetoprim sulfamethoxazol, ¿no? Pero hay que tener en cuenta la sensibilidad de las bacterias de determinadas zonas. Infección urinaria, por ejemplo, 60-80% de nuestras bacterias de Escherichia coli son resistentes al trimetoprim. Entonces uno tiene que conocer su flora y su sensibilidad frente a los antibióticos. Pasamos a otro capítulo que son las varices esofágicas. Se desarrollan más o menos 50-60% de los pacientes cirróticos. 30% van a sangrar sí o sí en los siguientes 2 años. Por lo tanto, es un paciente que potencialmente puede fallecer de este sangrado. Son sangrados cataclísmicos, masivos. No te da tiempo de decir, ay, el paciente se muere. Y para eso hay que tener estrategias. Entonces, hacemos una endoscopía, las varices pueden ser de varias clasificaciones. Esta es una clasificación endoscópica, pequeñas, medianas y grandes. Las pequeñas tienen ligera protrusión a la luz, las medianas protrusión hasta el punto equidistante entre el centro de la luz y la pared. Y las grandes protruyen hasta el centro de la luz y casi ocupan toda la cavidad esofágica. Una clasificación japonesa muy parecida. Grado 1, varices pequeñas que desaparecen cuando insuflamos por el endoscopio. Grado 2 son medianas, no desaparecen con la insuflación. Grado 3 son grandes, confluentes, a veces una encima de la otra, no desaparecen con la insuflación, ¿no? Y abarcan toda la luz, ocupan toda la luz del esófago. Entonces, esa clasificación nos permite establecer riesgo de sangrado, ¿no? Uno es cuando las varices tienen puntitos rojos. Ese paciente va a sangrar en cualquier momento. O cuando las varices son muy grandes, ¿no? Como ya hemos dicho, ocupa toda la luz. Esos pacientes son los candidatos a que sangren. ¿Por qué? Porque están alimentándose y a veces se pasan un alimento muy sólido, es un huesito, lastima las varices, sangran como no tiene idea. ¿Cómo evitar el sangrado? Antes de que sangre el paciente, si ya tiene hipertensión portal, ya tiene varices esofágicas, pues hay que darle beta bloqueadores no selectivos. No darle los cardioselectivos, ¿no? O sea, metoprolol, pindolol, esmolol, no. Tiene que ser propanolol. Viendo cómo está la frecuencia cardíaca y viendo cómo está la presión, comienzo con 20, puedo subir a 40 si no baja la frecuencia cardíaca. De preferencia temprano, 8 de la mañana. Cuando este se da más allá de las 4 de la tarde, produce insomnio. Disminuye la libido, produce broncoespasmo en gente que ha tenido EPOC, que ha tenido asma, etcétera, ¿no? Si mi paciente, por ejemplo, ha tenido asma, y estoy contraindicado en darle propanolol. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Usar una alternativa que son los nitritos, ¿no? O nitratos de acción prolongada, como el nitrato de isosorbide, ¿no? 10 miligramos mañana, tarde y noche. Se utiliza para enfermedad coronaria, se utiliza en gente con infarto, pero también sirve para varices esofágicos cuando el paciente tiene contraindicación para usar beta bloqueadores. Y la otra condición, pues, es que hacer endoligaduras, ¿no? Llamo al gastro y le va a hacer 3, 4 endoligaduras, una por cada sesión, ¿no? En el tiempo. Y de esa manera evitamos el sangrado. El sangrado por varices ocurre cuando hay hipertensión portal más de 12 milímetros de mercurio, es una hematemesis que no duele, pero es masiva, sangran como un caño abierto, puede haber taquicardia indudablemente, ortostatismo, le toman la presión echado y sentado, cae en 10 milímetros de mercurio o más, y el paciente entra en shock hipovolémico y fallece, ¿no? Tuvimos una colega ginecóloga que tenía una cirrosis biliar primaria. Su gastroenteróloga lo veía ahí en el hospital. Un día la gastroenteróloga está de guardia en una clínica A1.
y la paciente, jefa del departamento de ginecología de Cayetana Heredia, comienza a sangrar, le dice, estoy en el hospital, ¿qué hago? ¿Me quedo acá en el hospital o no? Vente acá a la clínica, va a estar mejor. Entonces la pobre se va a la clínica y el sangrado sigue, pues, ¿no? Y comienza a pasarle paquetes globulares. Y una forma de cohibir el sangrado es colocándole una sonda de Sengstake-Blakemore. Sengstaken-Blakemore se escribe. Eso tiene un balón dentro de la sondita, entonces cuando usted le pone la sonda dentro del esófago, afuera hay un CAF, lo inflan y entonces se infla como un globito y comprime las varices que está sangrando y deja de sangrar. Entonces le colocan esa sonda, pero solamente tenían sonda de Sengstake-Blakemore con balón intraesofágico. Y la paciente tenía varices gástricas que también estaban sangrando. La paciente, así como entraba la sangre, se salía. Llegó a utilizar 17 paquetes globulares, que es una monstruosidad. Y cuando llaman al hospital, en el hospital sí tenían balón, tenían la sonda de aceite de Blakemore con balón intraesofágico y balón intragástrico. Y lo que son las cosas de la vida, ¿no? Uno piensa que en la clínica va a estar mejor y no era así. Lamentablemente la paciente falleció, ¿no? Es un sangrado masivo. 17 unidades de paquete globular y nunca logró estabilidad hemodinámica. Nadie quería hacerse cargo porque en esa condición el paciente está en shock hipovolémico, no lo podían trasladar así sea en ambulancia. Y finalmente falleció, ¿no? Entonces, con eso les quiero graficar que es una hemorragia cataclísmica, ¿no? Entonces, hay que evitar llegar al sangrado. Alta mortalidad. Bueno, la endoscopía confirma el diagnóstico. Como medida general hay que reponer líquidos, pues no, acá sí el paciente está en shock, hay que poner el paquete globular, hay que ponerle coloides, una vigilancia estrecha. En estos casos severos, sí hay que utilizar vasopresina, terlipresina, baja la hipertensión portal, somatostatina también, esta zona de la cual les hablo, ¿no? Sextake Blakemore, y ya cuando el paciente está estabilizado, hacer su escleroterapia, ¿no? Eventualmente usar los tips, ¿no? Hay que medir diuresis, tener una presión venosa central y vigilar el estado neurológico. Los pacientes rápidamente hacen encefalopatía y fallecen, ¿no? La encefalopatía hepática es una manifestación neuropsiquiátrica de la hepatopatía crónica. Noten esta tomografía donde literalmente no hay circunvoluciones, todo está en recto, miren. ¿Qué nos dice eso? Gran edema cerebral, pues, ¿no? Entonces, histológicamente se caracteriza porque hay edema cerebral, ¿no? Y esta encefalopatía principalmente es ocasionada porque no se remueve adecuadamente el amonio, ¿no? Y el manganeso, que son los que llevan al deterioro y al edema cerebral con consiguiente alteración del sensorio. Entonces, en la encefalopatía hepática hay una disfunción a nivel hepatocelular bastante marcada. Se forman cortocircuitos dentro y fuera del hígado. Por eso es que también algunos tienen platipnia, como ya les expresé cuando hablamos del hepatopulmonar. Hay paso de la sangre portal a la circulación sistémica con mayor proporción de amoníaco. Esto atraviesa la barrera hematoencefálica y eso permite una alteración del sensorio, ¿no? Estos pacientes tienen un aumento de la permeabilidad de las benzodiazepinas, ¿no? O sea, la barrera hematoencefálica deja pasar las benzodiazepinas endógenas y eso se acompaña por trastornos sensorios, ¿no? Hay una menor capacidad metabólica para eliminar el amonio y obtener glutamina, se produce edema de los astrocitos y aparte hay un depósito de manganeso en los ganglios basales y finalmente eso termina por producir trastorno del sensorio, que es el grado 4 de encefalopatía hepática, ¿no? ¿Qué factores van a llevar a que el paciente haga una encefalopatía hepática? Es importante, esto siempre les van a preguntar, en pregrado, en residencia, para todo, serum, en CAPS. A veces el paciente es un paciente de tercera edad y en casa todos están durmiendo y estos pacientes invierten el ritmo nictameral. ¿Qué es eso? Invierten los patrones de sueño. De día duermen y de noche están despiertos. Y a veces en la noche, como están caminando por la casa, por el departamento, se van a la refri y se comen las carnes, se comen lo que no debe comer. O a veces se puede salir a la calle en ese trastorno sensorio que tiene, lo atropella un carro, se pierden. Entonces, para que no moleste, la familia le da un diazepam. Al día siguiente está en coma. Estos pacientes no deben recibir ningún benzodiazepínico, ningún barbitúrico, ningún hipnótico.
porque esa es la causa del coma hepático. Lo lleva encefalopatía hepática. ¿Qué trastornos hidroelectrolíticos? Principalmente alcalosis metabólica e hipocalemia. Ustedes le dan mucho diurético, hacen un hipercolesterolismo secundario y el paciente hace hipocalemia, hace alcalosis metabólica. Lo descompensa y lo lleva a encefalopatía. Es un paciente que tú le dices que hace dieta y se come bistec, se come frituras. No, carnes rojas están prohibidas para estos señores. Solamente carnes blancas, pero mejor aún las proteínas de alto valor biológico presentes en las menestras. Si mi paciente está con sangrado gastrointestinal, eso es proteína pura. Entonces tengo que hacer un lavado gástrico o ponerle enemas para que expulse esa sangre que está en el intestino, porque si lo dejan en el intestino se va a absorber mayor amonio, más encefalopatía. Acá, ¿qué otras cosas hay que tener en cuenta? Obviamente el estreñimiento, que no está acá. Si el paciente es estreñido, tengo que ponerle lactulosa, ¿no? Cuando hay mayor exposición de las heces a la mucosa del colon, hay mayor posibilidad de que te entre amoníaco y por consiguiente se transforme, o amonio, sí, pues amoníaco y se transforme en amonio. Entonces el paciente no debe estar estreñido, hay que ponerle enema si fuera posible. Después, tratar las infecciones. Las infecciones llevan cefalopatía. Si tengo una infección urinaria, una neumonía, hay que tratar adecuadamente y no automedicarse. Esos son los principales factores que descompensan, ¿no? La dieta, el uso de benzodiazepínicos, la transgresión alimentaria, el sangrado digestivo, el uso de benzodiazepínicos. Todo eso hay que tener cuidado, porque si no el paciente va a ir a encefalopatía. Y entonces, cuando el paciente tiene encefalopatía, en su historia clínica ustedes tendrán que poner encefalopatía hepática, la clasificación de Cliven, estadio 1, 2, 3 o 4. Los parámetros a tabular son alteración de la personalidad, nivel de conciencia y tono y motricidad. Punto de vista de personalidad, está eufórico, ansioso, agitado, algo irritable, estadio 1. Estadio 2, alteración de la personalidad tendrá esto. Acá lo más importante es, si bien es cierto, todo es importante, el nivel de conciencia, miren cómo se deteriora, ¿no? Confusión leve en estadio 1, en estadio 2 somnolencia, en estadio 3 estupor y en el estadio 4 está en coma, ¿vale? Si tiene un Glasgow debajo de 8. Estos pacientes tienen alta mortalidad, están rígidos, en rueda dentada, como si tuvieran Parkinson, hay rigidez de nuca, espasmos mioclónicos y el paciente está descerebrado, ¿no? Y el paciente fallece en esta condición. Noten también la asterixis o flapping solo está presente en el estadio 2 y 3. En el 4 obviamente está en coma, ya no mantiene una interrelación con el entorno y el paciente ya no tiene asterixis, porque no puede sostener la mano. Entonces este cuadrito es importante para señalar qué estadio tiene de encefalopatía hepática. A veces el diagnóstico se hace por exclusión, descarté encefalopatía de Wernicke, encefalopatía hipóxica, encefalopatía urémica, etcétera. Y entonces, por exclusión, si no me he tomado la molestia de ver que tenga estigmas hepáticos, por ejemplo, consideraré la posibilidad de encefalopatía hepática. También le puedo hacer electroencefalograma. Lamentablemente en nuestro hospital las citas son largas, demora mucho, es costoso y no es práctico. La tomografía no siempre es necesaria. Han visto que clínicamente y por laboratorio pueden llegar al diagnóstico de encefalopatía. Tratamiento. Dieta baja en proteínas. Si hay que darle proteínas, tiene que ser de alto valor biológico. Lactulosa para evitar estreñimiento. Se da 30 cc. Puede ser inicialmente una sola dosis, luego le van aumentando la dosis cada segundo o tercer día si no hace deposiciones sueltas. La meta es 2 a 3 deposiciones blandas. Eso es lo que debemos propender. Si no mejora con 20 cc o 30 cc diarios, le pongo 60, 90. Cada tercer día voy aumentando una copita de 30 centímetros. O inclusive a veces le puedo poner un enema de polietilenglicol. Y para evitar la encefalopatía hay que dar antibióticos no absorbibles como la neomicina, ¿no? O la streptomicina, que se utilizaba en tuberculosis, también se puede usar acá. Pero ahora los medicamentos de tuberculosis nadie ya los puede usar porque están bajo el control de los programas de control de tuberculosis. Metronidazol es otra droga que se puede utilizar para limpiar la flora intestinal. Ya hemos dicho que los trastornos del sueño
se van a presentar en forma independiente si el paciente tiene o no encefalopatía. Y acá lo que se produce es básicamente una alteración de la glándula pineal, ¿no? En la cual hay una disminución de la melatonina. Aparte hay otro factor que ya vamos a comentar, pero ese es un factor que induce a la alteración del ritmo circadiano del sueño. Entonces usted le da melatonina y el paciente regula su ciclo de vigilia sueño, ¿no? Entonces los factores más importantes en la etiología de la cirrosis, pues la clasificación de Child, ¿no? Sobre todo cuando ya el paciente presenta encefalopatía hepática una primera vez, ese paciente va a entrar y salir, va a entrar y salir dos, tres veces al año, y una vez ya no sale y fallece, ¿no? A veces se puede utilizar infusión de L-ornitina, el espartato, pero acá no está tan difundido el uso, no hay mucha experiencia, ¿no? También algunos han tratado de usar hidroxicicina, ¿no? Este es un antihistamínico que bloquea los receptores H1 en pacientes con cirrosis y, perdón, aumenta el número de receptores de H1 en el cerebro y eso permite la modificación del ritmo circadiano, ¿no? Pero no es tan eficaz, su uso no está tan difundido. Es un estudio antiguo de 2008. Más reciente es lo de la melatonina, ¿no? Síndrome hepatorrenal es otra complicación de estos pacientes. Entonces tienen paciente con cirrosis y ascitis y lo que van a hacer es pues una azoemia progresiva, ¿no? Con retención de sodio y obviamente hay oliguria, ¿no? Aumenta la urea y la creatinina. Hay tipo 1, tipo 2. Clínicamente la creatina va aumentando 1.5, 2.5, ¿no? Se acompaña de hiponatremia, 120, 130, hipotensión arterial y hay oliguria, disminución del volumen urinario. Entonces, cuando hay sodio urinario por debajo de 10 y hay oliguria, sospechen hepato renal. El tipo 1 es una insuficiencia renal progresiva, pero aguda, rápida, ¿ya? Y el aumento de la creatinina es más de 2.5, aumenta al doble, ¿no? El tipo 2 es una disminución más constante, más lenta, y la creatina habitualmente está entre 1.5 y 2.5. En cambio, en el tipo 1 rápidamente pasan de 2.5, ¿no? Entonces, obviamente, por ende, el tipo 1 tiene peor pronóstico. ¿Qué hacer en el hepato renal? Pues hay que poner líquidos con albúmina, o sea, albúmina humana, un frasquito cada 8 horas. Lamentablemente en nuestros hospitales hay mucha restricción para este producto por los costos. Y no basta darle pues 1 o 2 días, ¿no? Hay que garantizar por lo menos para 15 días. Es caro, cada frasquito está encima de 130, 150 soles. Mucha gente cuando el hospital no le da, lo tiene que comprar y no, su presupuesto no da para tanto. Se pueden usar fármacos vasoconstrictores, pero a la larga empeora esto, ¿no? Idealmente trasplante hepático, siempre y cuando no tenga contraindicación, ¿no? Entonces, esto resulta pues como una complicación de hipertensión portal, la insuficiencia hepática es progresiva y algunos casos de cirrosis van a terminar en carcinoma hepatocelular y obviamente eso determina muerte, ¿no? ¿La cirrosis hepática es reversible? No, pues obviamente, ¿no? Hay una serie de tratamientos como los que están mencionados acá, este es un estudio ya antiguo también, pero que no han dado frutos esperados. Vamos a presentar rápidamente un caso clínico, con eso terminamos nuestra charla. Es un paciente alcohólico desde los 10 años de edad que usa fermentados y destilados, llega hasta la embriaguez. Es un varón actualmente de 46 años de edad que inicia su historia hace 3 meses con aumento del perímetro abdominal, presencia de melena, dolor del hipocondrio derecho, continuo, astenia, dinamia y hiporéxico. Punto de vista hemodinámico está estable, puesto que su frecuencia respiratoria está un poquito incrementada a 23, su frecuencia cardíaca 85, su presión 110/80, está afebril. Y en el examen físico está orientado en las tres esferas, tiene las pupilas isocóricas, circular, isocóricas reactivas a la luz y la acomodación, cierto grado de palidez, escleras ictéricas, hay halitosis, el aliento hepático. Hay injuntación yugular grado 2, ¿no? Lo cual sugiere que ya tiene insuficiencia cardíaca, presenta ginecomastia como expresión de hiperestrogenismo, recuerde que es un varón. Y el abdomen es globuloso, hay presencia de líquido acítico, traducido porque hay oleada positiva, hay
signos que sugieren esto. Hay equimosis en el flanco izquierdo, nevis rubí, o sea, todo esto son estimas hepáticas, ¿no? Tiene circulación venosa colateral, lo cual nos quiere decir que ya tiene hipertensión portal. Hay una implantación ginecoide del vello púbico, es otra evidencia de hiperestrogenismo. Hay edema, dos cruces y su llenado capilar está prolongado, ¿no? Más de 3 segundos, lo normal es menos de 2 segundos. Su laboratorio tiene una hiponatremia muy leve de 134 con un potasio bajo, ¿no? Es una hipocalemia moderada. La hipocalemia pues leve, moderada o severa, ¿no? Leve es cuando va de 3 a 3,5, moderada es de 3 a 2,5 y severa menos 2,5. Este paciente tiene una hipocalemia moderada, ¿no? Su cloro normal, el calcio también está bajo, está disminuido, ¿no? Su tiempo de protromina está en 17 segundos, lo normal está 13, ¿no? Su tiempo parcial de tromboplastina está ligeramente prolongado hasta 36, lo normal tiene 37. El filinógeno está bien, es un A positivo. Su urea está elevado, está normal, de 20 a 40 lo normal. La creatina también está normal, 0,9. Bilirrubina directa, 1,4, tanto elevado. Apredominio, este, indirecto, ¿no? Acá habitualmente lo que predomina es la bilirrubina directa. Las transaminas están ligeramente elevadas. La oxalacética en mujeres es hasta, como este varón está normal, hasta 50 es normal en varones, en mujeres sí hasta 35. La fosfatasa colina está normal, tiene una anemia de 8 con plaquetas a 50.000, o sea, hay un hiperesplenismo, ¿no? Con visitopenia. Le hace una ecografía, el hígado tiene 119 milímetros, o sea, 11,9 hasta 12 lo normal en centímetros. Tiene un aspecto granular, hiperecogénico relacionado a fibrosis hepática, ¿no? No hay dilatación de vía biliar intrahepática ni extrahepática. El colédoco está normal, mide 4. La vena porta si está aumentada de tamaño, ¿no? Lo normal está 10, tiene 3. La vesícula biliar está acodada con contornos regulares y definidos. Sin embargo, hay un contenido anecoico en la pared de 5 milímetros, probablemente un cálculo, un pólipo, ¿no? Si dicen sombra acústica posterior, es un cálculo, si no es un pólipo. Entonces, la impresión diagnóstica se considera un hígado con datos de cirrosis de la ENEC asociado al alcoholismo crónico, o sea, un patrón micronodular, colestitis crónica alitiásica, hígado con componente inflamatorio crónico, ascitis y hipertensión portal, ¿no? Insuficiencia hepática Child 6, síndrome de hipertensión portal, ascitis moderada, coagulopatía secundaria, anemia monocítica neumocrónica. ¿Qué hacer en este caso? Pues la dieta es básica, ¿no? Dieta para hepatópata, 1500 calorías, con proteínas de alto valor biológico, con restricción de sodio, restricción de agua, volumen máximo 1000 cc. Eso faltó poner ahí. Como quiero que tenga hipocalemia moderada, y si se acompaña de cuadro clínico de hipocalemia, traducido porque hay calambres, hay ruidos cerebrales disminuidos, debilidad muscular, amerita hacer reto de potasio. ¿Cómo se hace un reto de potasio? Poner cloruro de sodio, 250 cc en 3 ampollas de cloruro de potasio, y eso lo pasan en 3 horas. O la otra forma es un Volutrol, que es un tubito, ahí le ponen 90 de cloruro de sodio, una ampolla de calium, que es cloruro de potasio, y se lo pasa en 1 hora. Y le toma un control de electrolitos después del tercer reto, ¿no? Se llama reto de potasio. El potasio puede generar arritmias cardíacas y el paciente fallecer por arritmia cardíaca. Entonces hay que corregir eso. Medicamentos, si hay sangrado digestivo o reflujo, omeprazol, cualquier IVP, 40 miligramos endovenoso cada 12 horas, ciprofloxacino para limpiar el intestino, 400 cada 12, lactulosa para evitar el estreñimiento, 30 cc cada 8 horas. Espironolactona es una dosis que la han ido progresando, ya está en 300 cada 24 y furosemida 20, recién están comenzando, o sea, 40 al día porque le dan cada 12. Medidas generales, hay que hacer vendaje de miembros inferiores. ¿Por qué? Porque los pacientes están postrados y hacen trombosis, a pesar que su TP está prolongado. Y hay que reportar pues cuántas evacuaciones está haciendo al día, ¿no? La meta es, como dije, 2 a 3 deposiciones blandas. Medir el perímetro abdominal todos los días para ver si está reduciendo y pesarlo diariamente. El mejor parámetro es el peso diario. El balance hídrico, que también algunos sugieren, no es fidedigno porque a veces el paciente no colectó toda la orina y parte de la orina lo botó en el servicio higiénico, no llevó el papagayo, la chata para que orine ahí y lo descartó. O la técnica se le cayó, entonces una serie de accidentes. El peso no miente. El mejor parámetro es pesarlo y medir el perímetro abdominal, ¿no? Muy bien.
Entonces, eso era lo que queríamos transmitirles. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud. Estamos para escucharlos. No, doctor, por ahora ninguna duda. Perfecto, noto que están cansados, entonces nada más mi parte, ya nos estaremos reuniendo en la siguiente sesión. Me toca patología de vías biliares. Que tenga buenas noches. Listo, doctor, que tenga buena noche Buenas también. noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches.